El camino de las piedras y la luz del Maestro. Era una mañana calurosa y soleada en Cafarnaúm cuando Elías, un joven carpintero, estaba sentado a la sombra de una higuera con las manos cansadas. Las herramientas estaban esparcidas a su lado, pero su corazón pesaba más que las vigas de cedro que había intentado cortar al amanecer. Las deudas lo apremiaban, la enfermedad de su madre consumía sus ahorros y cada día crecía en él la sensación de que la vida era una carga insoportable. ¿Cómo voy a poder cargar todo esto solo?, pensó, mientras el sudor corría por su rostro polvoriento. Fue entonces cuando escuchó ligeros pasos sobre la tierra seca. Cuando levantó la vista, vio a un hombre con una túnica sencilla, con una mirada que parecía traspasar no solo el paisaje, sino también las capas de desesperación que Ilaiche intentaba ocultar. Fue Jesús, el Maestro de Nazaret, quien curó a los leprosos y calmó las tormentas con la palabra. Sin que Ilaiche dijera una sola palabra, el Maestro se sentó a su lado, como si ya supiera el peso de esa sombra. La carga que llevas no es tuya para sufrir solo, dijo Jesús, cogiendo una higuera madura y partiéndola por la mitad. Pero hay una manera de caminar que aligera la carga. Elías escuchó y en esas simples palabras comenzó a ver no un vago consuelo, sino un camino. 1. No os preocupéis por el mañana, Mateo 6:34. El primer ensayo llegó cuando Elías, después de escuchar al maestro, regresó a casa y encontró a su madre con fiebre, los acreedores en la puerta y el pan del día siguiente incierto. Entonces se acordó de las aves del cielo que Jesús había mencionado, que ni siembran ni cosechan, sino que se alimentan. No fue una invitación al abandono, sino a confiar en que cada día trae su propia providencia. Elías respiró hondo, primero atendió a su madre y luego, con calma, negoció con los acreedores. El mañana aún estaba por llegar, pero el hoy se podía vivir en paz. 2. Amad a vuestros enemigos, Mateo 5:44. Días después, un vecino envidioso corrió la voz de que Elías se estaba enriqueciendo a costa de los enfermos, manchando su nombre en la plaza. La ira le quemó el pecho, pero recordó las palabras de Jesús: si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En lugar de defenderse, Ilaiche llevó pan fresco a la casa de su vecino sin decir palabra. La hostilidad no desapareció inmediatamente, pero algo en el aire cambió, como si el odio, privado de combustible, comenzara a marchitarse. 3. El que quiera ser el mayor, que sea siervo, Marcos 10:43. Cuando un grupo de niños enfermos llegó al taller de Elías pidiendo ayuda para arreglar un juguete roto, él, exhausto, casi lo rechaza. Pero luego recordó a Jesús lavando los pies de los discípulos. Se arrodilló, reparó el juguete y en las risas de los niños encontró una alegría que ninguna moneda podía comprar. Se sirve mejor vacío. 4. Perdona, no 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 6:22. El hermano menor de Elías, Judas, había robado sus ahorros años antes al huir a Damasco. Cuando regresó, enfermo y arrepentido, Ilaiche sintió hervir el viejo resentimiento. Pero Jesús no habló de mérito, sino de liberación. Abrazar a Judas no borró el pasado, pero rompió las cadenas que lo ataban a él. El perdón no fue un regalo para su hermano, fue un alivio para él mismo. 5. Buscad primero el reino de Dios, Mateo 6:33. Con las cuentas aún escasas, Elías se vio tentado a aceptar un trabajo deshonesto que le daría oro fácil. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro de Jesús expulsando a los cambistas del templo: mi casa será llamada casa de oración, no de negocios. Rechazó la oferta. La honestidad no llenó su bolsillo ese día, pero llenó su alma con una quietud que ningún dinero podía comprar. 6. La verdad os hará libres, Juan 8:32. Cuando arrastraron a la mujer adúltera para apedrearla, Elías estaba entre la multitud. Todos esperaban que Jesús la condenara, pero él solo trazó líneas en la arena: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Elías sintió el peso de sus propios fracasos y bajó la piedra. La verdad no era un juicio de los demás, sino un espejo. Desde entonces, empezó a hablar menos de los demás y más de sí mismo. 7. No juzguéis, para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Un fariseo rico, conocido por su crueldad hacia los pobres, enfermó. Toda la ciudad murmuró que era un castigo divino. Elías, sin embargo, recordó a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. Llevó sopa a casa del fariseo, no para aprobar sus acciones, sino porque la misericordia no hace distinciones. El hombre nunca cambió,
Pero Elías aprendió que la compasión no depende de la perfección de los demás. 8. En paz me acuesto y luego me duermo. Salmos 4, 8/diagonal enseñanza de Jesús sobre la confianza. Las noches fueron las peores para Ilaiche. Las preocupaciones lo mantenían despierto, dando vueltas y vueltas como un barco en una tormenta. Hasta que una noche, exhausto, recordó a Jesús durmiendo en la popa mientras rugían las olas. Si él confía en el Padre incluso en el caos, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Cerró los ojos, susurró una sencilla oración, y por primera vez en meses, durmió. La paz no era la ausencia de problemas, sino la certeza de no estar solo en ellos. 9. Mi yugo es fácil, Mateo 11:30. Un día, Elías se derrumbó. Las deudas, la enfermedad, el cansancio, todo se derrumbó sobre él como un muro. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y entonces escuchó la voz de Jesús, no como un eco lejano, sino como un susurro en su corazón: venid a mí todos los que estáis trabajados. No fue una promesa de que la carga desaparecería, sino que no tenía que llevarla sola. A partir de entonces, Elías aprendió a doblegarse, no por el peso, sino por la rendición. 10. Yo he vencido al mundo, Juan 4:33. Años más tarde, ya anciano, Elías volvió a sentarse a la sombra de una higuera, esta vez rodeado de discípulos. Su vida no había sido fácil, su madre se había ido, habían llegado las tormentas, pero algo en él era diferente. No había más miedo. Porque había aprendido que la victoria no está en la ausencia de batallas, sino en la certeza de que, al final, la luz siempre atraviesa la oscuridad. Jesús no prometió un camino sin piedras, sino que cada piedra podría ser un paso. Y Elías, con sus manos callosas y su corazón alegre, finalmente entendió. El viento soplaba suavemente entre las ramas de la higuera, como si la tierra misma respirara al unísono con las palabras del anciano. Los discípulos, jóvenes con los ojos todavía llenos de preguntas no formuladas, observaron las profundas arrugas de su rostro, surcos tallados no por la edad, sino por la historia. Ilaiche no necesitaba contarlo todo, la forma en que sus dedos, nudosos por la edad, acariciaban la áspera corteza del árbol era suficiente, como si consolara a un amigo perdido hacía mucho tiempo. Una de ellas, la más joven, llamada Nata, se atrevió a romper el silencio. Maestro, ¿cómo sabes que la luz siempre gana? Ilaiche sonrió, no con la sabiduría de quien tiene respuestas, sino con la paciencia de quien ya ha cometido muchos errores. Tomó un puñado de tierra seca entre sus manos y la dejó fluir lentamente, como arena en un reloj de arena. Porque una vez estuve ciego, dijo. Y no por la oscuridad, sino porque creí que la luz debía ser como la imaginaba, un sol sin nubes, una victoria sin cicatrices. Pero la verdadera luz, hizo una pausa, mirando el horizonte donde el atardecer tiñó de púrpura las nubes, no destruye la oscuridad. Los transfigura. Los discípulos se miraron confundidos. Luego Elías les habló del día en que, siendo joven, había maldecido la tormenta que había destruido su cosecha. Cómo había gritado contra el cielo, exigiendo justicia, hasta que una voz, no un trueno, sino un susurro, le preguntó: ¿y si la lluvia que te quita también te prepara? En ese momento comprendió que también el desierto era un lugar sagrado, porque era allí donde Dios había elegido hablar a los hombres. La victoria de la que habló Jesús, prosiguió Elías, ahora en voz más baja, como si compartiera un secreto, no es la ausencia de dolor. Es la capacidad, incluso con las manos sangrando, de tomar la mano de quienes caminan a nuestro lado. Un nuevo silencio cayó sobre ellos. No el silencio del vacío, sino el de las semillas antes de germinar. Natán entonces notó algo que nunca había visto antes. Lo había notado, las cicatrices en las muñecas de Elías, finas líneas blancas que serpenteaban a través de la piel oscura. Él no preguntó. No era necesario. El anciano cerró los ojos y, por un momento, volvió a ser el niño que había llorado bajo la higuera décadas antes. Pero ahora, en lugar de lágrimas, sentí algo diferente, una paz que no dependía de las circunstancias, como la raíz de un árbol que, incluso debajo de la piedra, sabe que un día romperá la tierra. El mundo ha sido conquistado, murmuró, más para sí mismo que para ellos. No porque las batallas cesaron, sino porque, en medio de ellas, aprendimos a bailar. Y, como si el mismo cielo estuviera de acuerdo, una brisa más fuerte sacudió las ramas, y las hojas secas cayeron sobre ellas como bendiciones olvidadas. Los discípulos no entendieron todo ese día. Pero mantuvieron las palabras, y más tarde,
cuando llegaran sus propias tormentas, recordarían al anciano bajo la higuera y la luz que, en silencio, siempre regresa. La noche caía lentamente, como un manto tejido por manos pacientes. Los discípulos se dispersaron en silencio, llevándose cada uno el peso y la ligereza de aquellas palabras. El anciano permaneció bajo la higuera, acariciando con los dedos la corteza áspera del tronco, como si leyera en ella una historia que solo él conocía. Días después, cuando la guerra se acercaba, con el pisoteo de los caballos y el olor a humo en el aire, no se movió. Los aldeanos corrieron a los sótanos o a las colinas, pero él se quedó donde siempre había estado, bajo el árbol, con los ojos entreabiertos, como si escuchara algo más que el trueno de las armas. Un joven soldado, con el rostro cubierto de polvo y miedo, se acercó vacilante. Su espada tembló en su mano. «Viejo», dijo, con la voz entrecortada. «¿Por qué no te escapas?» El anciano levantó la cabeza y sonrió, como si reconociera a ese niño como el mismo niño que alguna vez fue. «¿A dónde irías?», respondió. «La guerra está en todas partes. Incluso dentro de nosotros». El soldado bajó su espada, confundido. No había odio en esa mirada, ningún desafío. Solo una quietud que lo desarmó más que cualquier palabra. «Pero, ¿y si lo matan?». «Entonces habré aprendido por fin a bailar hasta el final», dijo el anciano, extendiendo la mano para tocar la rama más baja de la higuera. Una hoja suelta descendió en espiral y aterrizó en la palma del soldado. El niño la miró, luego al anciano, y algo dentro de él, algo duro y cerrado, empezó a soltarse. Sin decir nada más, se dio vuelta y caminó de regreso al campamento, arrastrando su espada por el suelo. Por la noche, cuando los demás soldados dormían, encendía un pequeño fuego y quemaba la hoja, observando cómo el humo ascendía en espiral, como una oración sin palabras. Años más tarde, cuando la guerra era solo una cicatriz en la memoria de la tierra, un hombre canoso regresó al pueblo. Llevaba consigo un niño, que corría delante riendo, hasta que de repente se detuvo bajo la higuera. «Abuelo», llamó, señalando. «Mirar». El tronco era más grueso, las ramas más altas, pero allí, entre las raíces, había una piedra lisa, con palabras grabadas por el tiempo. «Aquí el mundo ha sido conquistado». El hombre se arrodilló y pasó los dedos por las letras. El niño, curioso, preguntó. «¿Qué quieres decir, abuelo?». Él sonrió, como si recordara un viejo secreto. «Quiero decir», respondió acercando al niño, «que a veces la batalla más grande es aprender a estar callado. Y esa victoria no se trata de no tener miedo, sino de bailar con él». La brisa volvió a soplar y las hojas cayeron sobre ellos, ligeras como bendiciones. El viento traía olor a tierra húmeda y a higos maduros. El niño, todavía de la mano de su abuelo, miró hacia el cielo, donde las nubes se deshacían como hilos sueltos de lana. En ese lugar no había prisa. El tiempo, que en otros rincones del mundo corría como un río furioso, allí se extendía perezosamente, como un gato al sol. El hombre de cabello gris se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de sus gastados pantalones. Sus ojos, de un verde descolorido como el musgo antiguo, miraron la piedra por un momento más antes de continuar. El pueblo era casi el mismo, alas de piedra y madera, los caminos sinuosos cubiertos de hiedra, el pozo en el centro de la plaza donde las mujeres todavía iban a buscar agua al anochecer. Pero algo había cambiado. No en las paredes, no en la gente, que ahora lo observaba con discreta curiosidad, sino en el aire. Una quietud más profunda, como si la tierra finalmente hubiera exhalado un suspiro que había estado conteniendo durante décadas. «Vamos, Neto», dijo el hombre, estrechando ligeramente su pequeña mano. «Necesito mostrarte algo». Caminaron hasta las afueras del pueblo, donde el bosque comenzó a tragarse los últimos rastros de huellas humanas. Entre los robles, una cabaña de madera oscura resistió el paso del tiempo, con el techo cubierto de musgo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior austero, una cama estrecha, una mesa con una lámpara de aceite, y en las paredes, dibujos al carboncillo, espirales, árboles, figuras que parecían bailar. El niño tocó uno de los dibujos y sintió la textura áspera del carboncillo bajo sus dedos. «¿Quién vivió aquí, abuelo?». «Un hombre que aprendió a escuchar», respondió, encendiendo la lámpara con una cerilla que guardaba en el bolsillo. La llama vaciló, proyectando sombras cambiantes en las paredes.
Dijo que las batallas más importantes no se libran con espadas, sino con silencio. Que el mundo grita tanto que nos olvidamos de escuchar lo que realmente quiere decir. El nieto se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, mientras su abuelo sacaba de una caja de madera un pequeño tambor hecho de piel estirada. Los dedos del hombre, callosos y lentos, recorrieron la superficie del instrumento antes de producir un sonido sordo, casi imperceptible. Un ritmo que no era ritmo, sino un respiro. Jugaba así, murmuró el abuelo. No para llamar la atención, sino para recordarse a sí mismo que todavía estaba vivo. Que todavía podía sentir el suelo bajo sus pies. El niño cerró los ojos. El sonido del tambor se mezclaba con el susurro de las hojas afuera, el canto lejano de un pájaro, el crepitar de la llama. Por un momento, todo pareció parte de lo mismo, una red invisible que unía la piedra de la higuera, la cabaña, el hombre y el niño. ¿Y qué pasó con él?, preguntó el nieto, sin abrir los ojos. El abuelo dejó de jugar. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de cosas no dichas. Se ha ido, dijo finalmente. No porque haya perdido, sino porque entendió que algunas victorias no se pueden conservar. Hay que vivirlos y luego dejarlos ir. El niño abrió los ojos. El abuelo estaba mirando por la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones dorados en el suelo. ¿Y tú?, insistió el niño. ¿También aprendiste a bailar con miedo? El hombre sonrió, una sonrisa que llevaba el peso de muchas primaveras e inviernos. Todavía estoy aprendiendo, confesó. Pero hoy, aquí, contigo, siento que estoy más cerca. Afuera, el viento volvió a soplar, trayendo el olor de la lluvia que se acercaba. El abuelo apagó la lámpara y los dos salieron de la cabaña, dejando la puerta entreabierta, como si esperaran que alguien regresara. O como si supieran que, de alguna manera, el hombre que había vivido allí nunca se había ido. El niño volvió a correr, esta vez hacia el río que serpenteaba más allá de los árboles. El abuelo lo siguió, lentamente, saboreando cada paso. Sabía que no había prisa. Que algunas historias no necesitan un final, solo alguien dispuesto a escucharlas y dejar que resuenen en el silencio que viene después. ¿Yo bailando con miedo? El río brillaba bajo el cielo oscuro, sus aguas oscuras reflejaban la última luz del día. El niño se detuvo en la orilla, hundiendo sus pies descalzos en la tierra húmeda, y extendió la mano como para tocar la corriente. El abuelo se acercó, sentado sobre una piedra lisa y erosionada. Le gustaba este lugar, dijo, señalando el río con un gesto lento. Dijo que el agua se llevaba lo que ya no necesitábamos. El niño lo miró con los ojos llenos de preguntas que no era necesario hacer. ¿Y que ya no quería?, preguntó, de todos modos. El abuelo sonrió, sacando de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desdobló con cuidado, revelando un cuchillo con mango de hueso, la hoja gastada por el uso pero aún afilada. El niño lo reconoció, era el mismo que había visto colgado en la pared de la cabaña, junto a las fotos descoloridas. Miedo, respondió el abuelo. Cargó con mucho miedo durante mucho tiempo. Pero un día decidió dejarlo ir. El viento sacudió los árboles y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre ellos. El niño apretó el cuchillo contra su pecho, sintiendo el peso de la historia que llevaba. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Tú también tienes miedo? El abuelo cerró los ojos por un momento, como si escuchara algo lejano. Sí, admitió. Pero aprendí que el miedo no es un enemigo. Es como este río, puede arrastrarnos, pero también puede llevarnos a lugares que no conocíamos. El niño miró el agua, imaginando las corrientes invisibles, los caminos que el miedo podía abrir o cerrar. Luego, con un movimiento brusco, arrojó el cuchillo al río. El objeto giró en el aire antes de desaparecer en las profundidades, arrastrado por la corriente. El abuelo no dijo nada. No era necesario. La lluvia empezó a caer con más fuerza, mojándoles la cara, pegando la ropa al cuerpo. El niño se rió, extendiendo los brazos como si quisiera abrazar la tormenta. Su abuelo se levantó lentamente y se unió a ella, bailando bajo el agua, sus pies hundiéndose en el barro, sus cuerpos balanceándose al ritmo del viento y los truenos. Y allí, entre el río y la tormenta, comprendieron que algunas cosas no hacía falta decirlas.
Ese miedo, como la lluvia, podía lavar lo sucio, regar lo seco y, si lo dejaban, enseñarles los pasos de un baile que nunca terminaba. Cuando pasó la tormenta, el sol atravesó las nubes, pintando el cielo con tonos dorados y morados. El niño y el abuelo regresaron a la cabaña, con el pelo mojado y el corazón alegre. La puerta todavía estaba entreabierta, como si esperara a alguien. Entraron y el abuelo volvió a encender la lámpara, iluminando las paredes que guardaban tantos recuerdos. Mañana, dijo el niño, acurrucándose en la manta junto al fuego, ¿volvemos al río? El abuelo sonrió y se pasó la mano por la cabeza. Mañana, estuvo de acuerdo. Y pasado mañana. Y en los días venideros. Y así, mientras las llamas danzaban en las sombras, supieron que la historia del hombre que había vivido allí no había terminado. Simplemente se había convertido en parte de ellos, como el viento, como la lluvia, como el río que nunca deja de fluir.